El tema que estaremos analizando hoy, hermanos, es transfusiones de sangre. En ese video o en ese audio, hermanos, vamos a estar analizando lo que la Biblia dice acerca de las transfusiones de sangre, sobre la santidad de la sangre y muchos puntos referentes a la sangre animal. Ese video, se ha hecho a solicitud de algunos hermanos. Algunos hermanos han tenido dudas específicamente sobre ese tema. Algunos hermanos, que ven los videos de ese canal son tanto testigos de Jehová en activo como ex testigos de Jehová. Entonces, algunos hermanos tienen dudas acerca de qué es lo que los estudiantes de la Biblia creen acerca de la santidad de la sangre y sobre las transfusiones de sangre. Seguramente algunos de los hermanos, quieren saberlo debido al parecido y sobre todo a la historia en común que tenemos con los testigos de Jehová. Sin embargo, ese canal no está diseñado, tampoco estos videos, para atacar a los testigos de Jehová. Si alguno de ustedes es testigo de Jehová y cree que esa información puede afectar su conciencia, le invitamos a cambiar de video. Ese video no tiene por objetivo destruir la fe de nadie, al contrario, el punto es acrecentar la fe a través del estudio de las Escrituras y sobre todo cuestionándonos si lo que creemos es correcto o no. Al fin y al cabo, tanto lo que podemos decir nosotros en ese canal como lo que pueda decir, en nuestro caso, lo que creemos, la Sociedad Watchtower o cualquier otra religión, mientras la Biblia no diga un sí o un no específicamente, son temas de interpretación, y cabe la gran posibilidad de que cualquiera de todos nosotros esté equivocado. Por esa razón, en ese canal nosotros presentamos estudios bíblicos y creemos que la obligación de cada uno de ustedes como cristianos y cristianas es estudiar las Escrituras y asegurarse si lo que han aprendido tanto aquí como en cualquier otro lugar es correcto. Bueno, hermanos, dicho esto, vamos a comenzar con ese estudio sobre las transfusiones de sangre. Precisamente el tema ha sido escogido y también había sido solicitado para estudio debido a una doctrina específicamente que la Sociedad Watchtower desde hace ya bastantes años ha planteado, que las transfusiones de sangre son pecado. Desconozco, hermanos, no lo sé porque tampoco no es algo que yo me esté fijando mucho en esa religión. Sin embargo, hasta donde yo recuerdo, esta religión tenía bajo pena de expulsión o excomunión a cualquier persona que fuera en contra de esta doctrina. Cualquier persona que recibiera una transfusión de sangre o permitiera a algún familiar una transfusión de sangre podría estar en pena de expulsión o de excomunión de la iglesia o de su organización. Una de las bases que tenían los testigos de Jehová, por lo menos en 1996, en el folleto que exige Dios de nosotros, en la página 24, en el último párrafo, se mencionaba que aceptar una transfusión de sangre, preguntaba si estaba mal aceptar una transfusión de sangre. En ese párrafo, el último párrafo, que es el párrafo número 6, pregunta si está mal aceptar una transfusión de sangre y les pide a sus lectores de ese folleto que recuerden que Jehová exige que se abstengan de sangre, que Jehová no quiere que los cristianos se pongan transfusiones de sangre. Menciona que, eso significa que no deben de introducir en su cuerpo y por ninguna vía la sangre de otra persona, ni siquiera la propia que haya sido almacenada. O sea, no solamente es que yo no me pueda transfundir sangre de otra persona que quiera ayudar o que ya esté almacenada en un hospital, lista para ser utilizada. No puedo utilizar sangre ajena, pero tampoco mi propia sangre que haya sido almacenada. Una vez que sale de mi cuerpo ya no puede ser utilizada según el razonamiento de ese folleto. Menciona también que, que los cristianos, no pueden aceptar transfusiones de sangre, que si uno es un verdadero cristiano no debería de aceptar transfusiones de sangre. Pone aquí como esta restricción: si yo realmente creo ser un cristiano verdadero, entonces yo no puedo aceptar transfusiones de sangre. Pero menciona que sí se pueden aceptar otros tipos de tratamientos médicos para evitar la muerte. Por ejemplo, transfusiones de sustancias no sanguíneas. Y menciona que, quien quiere vivir y lo hace violando las leyes de Dios, no va a tener vida en un futuro. De hecho, cita dos textos, hermanos. Yo creo que es importante también dar voz a esta interpretación para poderla entender de forma correcta. Y los testigos de Jehová, o en ese caso la Sociedad Watchtower más bien, dando ese alimento espiritual, como ellos le mencionan a sus feligreses, mencionan en Hechos 21,
25 una base para lo que acaban de comentar en ese párrafo, que es Hechos 21:25, que dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Aquí, bueno, Pablo estaba hablando precisamente a las personas que no habían sido judías, a los no judíos, a los gentiles prácticamente, así le llama en la Biblia a los no judíos, gentiles, a la gente de las naciones. Y aquí Pablo les dice que no había más órdenes más que estas, que debían de abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de cosas estranguladas y de fornicación. De hecho, antiguamente esas eran las palabras con las que traducían los testigos de Jehová estas frases en la traducción del Nuevo Mundo anterior. En Mateo 16:25 encontramos otro punto que toman los testigos de Jehová como base, o bueno, la sociedad Watchtower como base. En este folleto es Mateo capítulo 16, versículo número 25. Repito, hermanos, es Mateo capítulo 16, versículo número 25. Y dice lo siguiente en el 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Entonces, bueno, aquí menciona que seguir los pasos o las instrucciones de Jesús significa vida. Si nosotros no obedecemos a Jesús, bueno, perderemos la vida no solo en este mundo, sino en el siguiente, por lo que ellos interpretan en este pasaje. Sin embargo, bueno, vamos a hacer un análisis de esta premisa para ver si es correcta en cuanto a la Biblia y en conjunto con toda la Biblia, sobre todo analizando los textos también mencionados. Es importante también mencionar, hermanos, que bueno, esos textos en la Biblia jamás se habla literalmente de una transfusión de sangre. Esto no existe en tiempos bíblicos. Solamente estamos hablando de comida. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo, tanto ellos como nosotros, como usted seguramente en casa, como cualquier otra religión, va a ser un ejercicio de interpretación. Pero para poder interpretar correctamente un texto, pues tenemos que ver el contexto. Lo que sí creemos, y quienes escribieron esa información, porque bueno, lo estoy tomando nuevamente de un folleto que escribieron hermanos de la iglesia Bible Standard Ministries, que es un estudio sobre los testigos de Jehová, sobre sus creencias. Bueno, ellos, igual que seguramente cualquier otra persona de cualquier denominación, inclusive nosotros mencionamos que esa interpretación sobre el texto citado, pues bueno, puede ser bastante liberal, porque bueno, aquí solamente es muy amplio el significado, ¿no? Entonces, bueno, lo que ellos han hecho es una interpretación, realmente, o sea, los testigos de Jehová, o el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, o la sociedad Watchtower, quien haya sido, quien lo haya interpretado, pues bueno, lo hizo de una forma bastante amplia, de una forma pues muy peculiar, pero eso no significa que sea correcto, solamente son interpretaciones. También quería comentarles brevemente, los Bible Standard Ministries también son un grupo de estudiantes de la Biblia, pero no están unidos a nosotros. Sin embargo, bueno, aún así tenemos más cosas en común con ellos que con los testigos de Jehová en general. Bueno, dicho esto, hay que entender también lo que Pablo quería decir. Vamos a leer más acerca de esto. Vamos a leer algunos capítulos, unos versículos adicionales, precisamente de ese texto que los testigos, bueno, utilizaron para poder entender esa interpretación. Vamos a leer Hechos capítulo, en el capítulo que ya habíamos estado, es Hechos capítulo 21. Vamos a leer nuevamente Hechos capítulo 21, pero vamos a leer el contexto de las palabras donde Pablo menciona estas frases o esa información, precisamente. Es Hechos capítulo 21, versículos, vamos a leer desde el 19 hasta el 26. Vamos a leer del 19 al 26 para que podamos entender lo que sucedió. De hecho, vamos a leer desde el 17. Vamos a leer desde el arresto de Pablo en el templo para poder entender, ¿no? De hecho, esa parte en la Biblia Reina Valera, que por cierto es la que estoy utilizando, la Reina Valera de 1960, tiene un subtítulo. La Reina Valera tiene subtítulos y aquí se llama El arresto de Pablo en el templo. Justamente ahí pasa algo y está dentro de ese contexto cuando dice que los gentiles deberían de abstenerse de esto. Dice el 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó por
una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los no judíos, o a los judíos, perdón, que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. A partir de ahí, bueno, hermanos, vamos a dejarlo solo hasta el versículo 26, pero más adelante se menciona que, bueno, al llevar a estos hombres al templo y al purificarse, es arrestado precisamente en el templo porque los judíos lo acusan de ser una persona que está predicando en contra de su religión, que es prácticamente una especie de hereje, y que, pues bueno, ha cambiado, apostatado de la fe de sus padres. Sin embargo, bueno, aquí vemos el contexto en el que se dan las palabras de abstenerse de sangre, de lo sacrificado, de cosas ahorcadas, de cosas, pues bueno, que no eran correctas según a los ojos de los presbíteros o de los ancianos locales de esa congregación. Y bueno, ellos, por cuestiones de conciencia de los judíos, pues le invitan a Pablo a hacer ir a hacer todo ese ceremonial de limpieza, o sea, de realmente como purificarse y purificarlos. Mientras no fuera en contra de lo escrito en la Biblia, pues no habría un problema. Y eso es lo que sucedió, por eso Pablo accede, porque no había un problema en contra de la doctrina cristiana. Bueno, hermanos, pues aquí vemos el contexto. Entonces, bueno, lo que estamos viendo en ese momento es que hay pues la forma en que se explica pues puede ser un poco diferente. Primer punto, tenemos que entender algo. Comer no es igual que transfundir. De hecho, seguramente lo vamos a tocar más adelante, pero solo quiero decirles, comer no es lo mismo que transfundir. Comer uno lo hace, puede ser por placer, porque pues es un placer comer y uno a veces se le antojan ciertas cosas. Obviamente quienes ya han comido sangre, pues bueno, puede que en algún momento diga, se me antoja un taco de esta carne, de esta sangre, ¿no? Porque pues aquí en México se guisa en tacos. En otras partes del mundo también se come, pero de diferentes formas. Pero eso puede ser por placer, puede ser que un médico tal vez lo pida porque una persona tenga anemia y la sangre pues puede ayudar bastante a una persona, por lo que han dicho algunos médicos, y estuve leyendo alguna vez, puede ayudar como pues aportar hierro y ciertas cosas que el cuerpo humano necesita a partir de la sangre de un animal. Sin embargo, bueno, esto ya queda a consideración de cada persona. Yo no puedo intervenir en eso, porque entonces no es por placer o por el gusto de comer, sino por recomendación médica. Ese es otro punto. Ahora, las transfusiones de sangre no se hacen por placer, simplemente la persona se está muriendo, por eso necesita la sangre. Entonces no es lo mismo, vamos a entenderlo desde ese punto. Está hablando de comer cosas, inclusive sacrificadas a ídolos, de cosas estranguladas, de cosas que posiblemente puedan ser dañinas para el organismo o que no sean puras ante los ojos de los judíos. Porque bueno, también hay que entender que esto que se dijo en ese momento, pues eran cosas que los judíos no querían hacer por cuestiones de conciencia. De hecho, está hablando ahí, le están diciendo a Pablo ahí en este texto que los judíos estaban tropezando, los judíos cristianos, los que habían sido judíos, habían profesado la fe de Moisés y que ahora estaban adorando a Jehová a través de Jesucristo y estaban tropezando. Entonces, por conciencia de ellos, es por lo que se les pide a ellos, pues no hacer ciertas cosas. Entonces, es posible que bajo ese contexto es cuando se da esta información, porque más adelante Pablo dice que, bueno, un ídolo nada es, y que hay personas que comen, otras personas que no comen, que van al mercado y no preguntan, otros que sí preguntan, que si son cosas sacrificadas o no. Entonces, no hay una ley específica. Parece ser que esas palabras únicamente se dan en el contexto de no hacer tropezar a los judeocristianos. Parece ser que ellos pues tenían problemas en cuanto a su conciencia.
Y ese es el contexto de estas palabras. Entonces no es lo mismo, bueno, ese es el contexto de cuando se dicen. Y también, bueno, tenemos que entender que una cosa es una transfusión de sangre para preservar la vida y otra cosa es comer por placer o simplemente comer. Entonces, bueno, aquí parece ser que Pablo lo dice solamente, o bueno, se lo dicen a Pablo precisamente por la conciencia de los judíos cristianos, para que, bueno, los judíos gentiles o no judíos, los cristianos más bien gentiles o los cristianos no judíos, pues no hicieran tropezar a los que, pues, tenían otro tipo de vida, ¿no? Llevaban otro tipo de ley más estricta. También es muy común, hermanos, y hay que entender eso, que los testigos de Jehová, o en ese caso la sociedad Watchtower, utilicen comúnmente Génesis 9:4 para decir que es malo la transfusión de sangre. Menciona nuevamente ahí este texto que, bueno, la carne con su vida, que es la sangre, no debe de comerse. De hecho, así lo dice la traducción del Nuevo Mundo. Dice que la carne con su alma, o sea, su vida, su sangre, no debe de ser consumida. Esas palabras pues se las dice Jehová directamente a Moisés. Es muy importante entender que nuevamente pues aquí la sociedad Watchtower pues ha interpretado el texto porque literalmente dice no comer. No está hablando de transfusiones de sangre, solo está hablando de comida. Y volvemos a ese punto, puede ser simplemente porque era algo común en la época o porque simplemente pues era por placer, por alguna razón no necesaria se estaba haciendo. La sangre, bueno, se menciona aquí que es como un símbolo de la vida, pero hay que entender eso, es un símbolo de vida, porque la vida pues no solamente está en la sangre, está en todo el cuerpo. De hecho, la vida pues nos las da el espíritu, así lo vemos desde la creación de Adán. El hombre estaba ya acostado en el suelo, ya estaba creado, y Dios sopla en él el aliento, el espíritu, que de hecho es aliento, soplo, vida. Es lo que inyecta Jehová en ese hombre que ya estaba ahí tendido en el suelo y llega a ser un alma. Entonces lo que le da vida al cuerpo prácticamente sería el espíritu bíblicamente, como yo lo puedo comprender. Entonces la sangre debe de ser solamente un símbolo de la vida. Más adelante vamos a entender que es un símbolo por lo que dice más adelante la propia escritura. Pero sí es importante entender que aquí, bueno, primer punto está diciendo Jehová dos cosas. Que la sangre es un símbolo de la vida y que no debería de comerse, o sea, comer. Yo la estoy comiendo y la estoy consumiendo de una forma diferente. Y además es sangre animal, no sangre humana, porque Jehová nunca dijo nada acerca de la sangre humana, solamente de la sangre animal. Y la sangre animal, pues bueno, se lo prohibió en ese momento a Moisés, a este Noé. A Noé se le prohíbe pues comer la sangre, pero vamos a entender por qué. Como bien les comentaba, la sangre de la que se habla aquí es la sangre de un animal inferior, o sea, de los animales. No tiene nada que ver con las transfusiones de sangre. Deberíamos de tener pues una visión de que lo que ha hecho la sociedad Watchtower es una interpretación de los textos, porque no dice en ningún momento transfusión de sangre y estamos hablando de sangre animal. Esto es solamente una interpretación. Podemos encontrar, bueno, muchas cosas en común, ¿no? Con lo que puede decir tanto ellos como la ciencia, pero bueno, el punto es aquí encontrar un acuerdo sobre el no comer sangre. O sea, aquí ahí dice claramente no comer ni beber sangre, ni comer carne cruda, ni comer sangre humana, ni siquiera, bueno, ya sea la propia o la ajena con fines médicos. Bueno, eso es lo que opinan los testigos de Jehová. De hecho, estoy traduciendo el texto, hermanos. Entonces, bueno, reitero, aquí los testigos utilizan ese texto y varios otros más para encontrar incentivos en cuanto a no beber sangre, no comer carne cruda, no tomar sangre humana, ya sea propia o ajena, con fines médicos para poder preservar la vida. Y esa escritura la utilizan mucho la sociedad Watchtower y sus publicaciones. De hecho, también otros textos que utilizan ellos, que se los dejo de tarea para que ustedes también puedan investigarlo y no solamente lo dejen a mi cargo, sino que ustedes también lo investiguen en cuanto al contexto que dice, pidan Espíritu Santo para poder interpretar de forma correcta, pero lean los siguientes textos que también la sociedad Watchtower utiliza para probar este punto, que es Levítico capítulo 17 del 10 al 14, repito, Levítico 17, versículos 10 a 14. Posteriormente es el número 7, Levíticos 7, 26 a 27. Posteriormente es Deuteronomio 12, 15, repito, Deuteronomio 12, 15, inclusive el 16, el 23 y el 27 son 4 versículos del capítulo 12. Repito, Deuteronomio capítulo 12, versículos 15, 16, 23
y 27. Y por último, Primera de Samuel, capítulo 14, es Primera de Samuel 14, 32 al 34. Sin embargo, de antemano les digo, hermanos, que en cada caso se refiere a no consumir sangre de animales inferiores, ni hace alusión a sangre humana, ni tampoco hace alusión a las transfusiones de sangre. Entendamos esto, en tiempos bíblicos no existían las transfusiones de sangre y la Biblia no nos habla acerca de transfusiones de sangre, solamente es no comer. En Primera de las Crónicas, capítulo 11, del 17 al 19, vamos a leerlo, hermanos, ese texto sí lo vamos a leer, es Primera de las Crónicas, capítulo 11, versículo 17 a 19, repito, hermanos, es primer libro de las Crónicas, capítulo 11, versículos 17 a 19, dice lo siguiente. 17 a 19 dice: David deseó entonces y dijo: ¿Quién me dará de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Aquí vemos un relato donde David tenía sed. Tres personas que, estaban con él, tres soldados, aparentemente por lo que dice el texto, entran y asaltan prácticamente el campamento filisteo. Seguramente fue una lucha entre ellos donde se expusieron, estuvieron a punto de perder la vida. Traen agua, vuelven a pasar seguramente en el campamento de los filisteos con el agua que quería David, y se la entregan y le dicen: aquí está el agua que tú necesitas. Y David dice: ¿cómo puedo beber la sangre? Entendamos que no era la sangre, porque no le estaban dando a beber sangre, literalmente era agua. Entonces podemos ver lo que les decía. Entonces la sangre es un símbolo de la vida, porque esta agua él asemejó a sangre porque era un símbolo de la vida de esas personas. Esta agua representó cómo ellos se arriesgaron, expusieron sus vidas. Y entonces David, pues no aceptó el agua. David no pudo beber el agua porque esas personas habían puesto en peligro su vida y representó su vida esa agua. Entonces él dice: mi Dios me libre de hacer esto, de beber esta agua, porque esta agua es su sangre, representa sus vidas. Ellos han puesto sus vidas en peligro y por esto esta sangre, en el versículo 19, la asemeja, esta agua la asemeja a sangre porque prácticamente representa su vida. Es evidente, hermanos, que en este pasaje y en los anteriores, no se está hablando de sangre animal, se estaba hablando sobre no comer sangre animal, pero aquí David, repito, hermanos, para que se entienda, es evidente que en esos pasajes que ya habíamos leído se hablaba de sangre animal. Solo en ese texto David hace alusión a no ingerir esta agua porque representaba la sangre. Aquí David no está hablando de tomar sangre humana, porque no estábamos hablando de sangre humana en absoluto. Simplemente era una forma, común de hablar, y decía él: estos hombres que fueron fieles y amorosos, han expuesto sus vidas y yo no me voy a aprovechar de ellos para mi beneficio. Y entonces, él vio sagrada esta agua. Representó esta agua la vida de estas personas. Así que él tomó la decisión de simplemente derramar el agua como una especie de libación u ofrenda a Dios y no quiso beberla. O sea, se la dio a Dios prácticamente. O sea, él no se sintió digno de hacer esto porque era como beber su sangre, adoptar consumir sus vidas, y eso no sería amoroso. Entonces David, su conciencia, y aquí hablemos de la conciencia, no le permitió tomar esta agua. Podría decir alguien: es simplemente agua, pero todo está en lo que significan las cosas. Hay otros textos que también, ya habíamos leído. De hecho, en Levítico, capítulo 17, versículos del 10 al 14, habíamos leído lo que dice ahí en la Biblia, que dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo la he dado para expiación sobre el altar, para sus almas. De hecho, lo vamos a leer, hermanos, para que podamos entender un poco más el pasaje. Me parece que ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo nuevamente para entrar nuevamente en el contexto de esta información. Levítico capítulo 17, versículos del 10 al 14. Menciona lo siguiente, repito, Levítico 17, del 10 al 14.
Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación, y repito hermanos, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Sigue diciendo, por lo tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave o que sea de comer, derramará su sangre, y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por lo tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Una de las principales razones, hermanos, por las cuales nuestro Padre Celestial Jehová o Yahvé ha dado esta prohibición de comer sangre a los judíos en esta sección, porque aquí es la ley mosaica, es la ley que se le da a los judíos, se les prohibió, hermanos, debido a que estos animales inferiores, esos animales que iba a ser consumida su sangre, pues en ese caso, bueno, son animales que su sangre serviría como expiación, o sea, estaban reservadas estas sangres, vamos a decirlo así, o esos animales, su sangre, para hacer los sacrificios típicos, para hacer expiación, la expiación típica. Recordemos que, bueno, nosotros hablamos de tipos y antitipos, es la expiación típica. El tipo es lo antiguo, o el símbolo, y el antitipo es el cumplimiento en el futuro. Entonces, bueno, esos sacrificios típicos tenían que hacer una expiación típica, y bueno, eso se hacía a través de la sangre de estos animales. Aquí estamos leyendo lo que dice la Biblia ya en contexto. Esa sangre de estos animales se había dado para hacer derramamiento para remisión de pecados. Sin embargo, vamos a hablar ahora sí del tipo y el antitipo. ¿Por qué no se podía consumir? Porque estaba dedicada ceremonialmente, por así decirlo. La sangre no es lo único en lo cual se encuentra la vida. De hecho, bueno, vemos lo que dice Jesús en Mateo 4. Dice, no de pan vivirá solamente el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová, diría la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, ¿qué significa eso? La vida depende de muchas cosas, no solo es la sangre. Pero aquí lo que estamos viendo es que la sangre representa la vida. Y precisamente era una representación porque con esa sangre se iba a hacer ofrendas, se iba a hacer sacrificios para expiación de pecados. La sangre tenía un tema ceremonial, era un tema ceremonial la sangre. Entonces por eso Jehová no permitió que se consumiera la sangre, ya que estaba dedicada únicamente la sangre de esos animales que podían consumir ellos para poder hacer expiación de pecados. Sin embargo, como les comentaba, el tipo, o bueno, la representación antigua era esta de lo que habría de ser el cumplimiento verdadero, el antitipo. ¿Quién es el antitipo? Bueno, es Jesús. Vamos a leer de la Biblia directamente. Hebreos capítulo 9, versículo 22, Pablo nos dice cosas muy interesantes en este pasaje. Hebreos 9, 22, repito hermanos, para que puedan buscarlo en sus Biblias, puedan seguir la lectura. Si tienen dudas, por favor investiguen más tarde. Es Hebreos capítulo 9, versículo número 22, que dice, en Hebreos 9, 22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, bueno, aquí Pablo nos dice claramente que, bueno, que las cosas que iban a ser purificadas, según la ley de Moisés, tenía que ser con sangre. O sea, la sangre tenía como una especie de tema ceremonial. Entonces, por eso Jehová no permitía que se consumiera, porque era un tema ceremonial. La sangre de esos animales estaba apartada para temas ceremoniales. Por esa razón no se podía consumir esta sangre. Recuerden aquí lo que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Posteriormente, Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 1 nos dice lo siguiente, repito, Hebreos 10, 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, de hecho, voy a leer también el número 2, el versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios
Cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, hasta el versículo número 4, me pareció muy interesante leer hasta el 4, Hebreos 10 del 1 al 4, pero aquí se nos dice muchas cosas importantes, que la ley era una sombra de las cosas por venir, la ley era un tipo y vendría el antitipo es el cumplimiento de las cosas, de este símbolo, de las cosas mejores por venir, como decía en el versículo 1. En el versículo 4 vemos que, bueno, esta sangre ceremonial que se utilizaba para culto, para poder hacer una remembranza de los pecados, como dice Pablo en estos versículos, no pudo quitar el pecado del mundo, no pudo quitar los pecados realmente del mundo. Entonces aquí es donde entra Jesús, Él es el antitipo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él con su sangre, con su vida, al derramar su sangre, pues Él hace expiación de pecados una vez y para siempre. Pero ¿qué es lo que significa la sangre? Precisamente Jesús, como esa oveja, como ese Cordero de Dios, derrama su sangre, es el sacrificio. Él, bueno, presenta su sacrificio ante el Padre. Él derrama su sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados, como lo acabamos de ver. La sangre de Jesús representó su vida. Él dio su vida por nosotros. Entonces la sangre, hermanos, tiene un aspecto ceremonial. Por esa razón no podía ser consumida la sangre. No tiene nada que ver con una transfusión de sangre. No se podía comer porque, bueno, era un tema ceremonial. Entonces comer sangre pues era consumir la vida de estos animales. Por eso David, al ver que esa agua representaba la vida de esos hombres, que podía decirse que era su sangre, no la quiso consumir y la derramó para Jehová como una libación porque él amaba a su Dios. Entonces una cosa es comer sangre y otra cosa es una transfusión de sangre. Eso es muy importante que podamos tener en cuenta, hermanos. No es lo mismo comer que transfundir. Finalmente, ¿qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor hizo algo muy importante. Él dio su vida humana, su sangre, para comprar a la raza humana y a Adán, o sea, para comprar a Adán y a su raza humana, para poderlos rescatar del pecado y de la muerte. Eso lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 a 22. 1 Corintios 15, 21 a 22, que dice lo siguiente: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Jesús, con su sacrificio, su sangre, al dar su vida humana por nosotros, su vida perfecta, al entregar ese sacrificio perfecto que la sangre de animales nunca pudo pagar, pero su sangre sí, Él compró nuestra salvación. Lo que hizo Jesús fue dar su vida por nosotros, dar su sangre para darnos vida. Dio su sangre para dar vida, hermanos. Dio su sangre para dar vida, dio su vida por dar vida a la raza humana. Entonces, ese es un punto muy importante. Un hijo consagrado de Dios, pues bueno, no necesariamente tiene que ver la sangre como si fuera un pecado, o sea, transfusiones de sangre como si fuera un pecado, porque no estamos consumiendo la vida de un animal o de una persona, no la estamos matando para quedarnos con su sangre, con su vida. La persona está viva cuando va a donar sangre y solo está compartiendo, no está dando, está compartiendo de su vida, de su sangre con su semejante para poder ayudar a prolongar su vida. Jesús dio su vida, su sangre por nosotros para que tuviéramos vida. En una especie de analogía, si lo queremos ver así, estamos haciendo lo mismo al compartir nuestra sangre con otras personas. Estamos permitiendo que la otra persona preserve su vida, que tenga más vida, que pueda salir de esta fase de agonía o de estar casi a punto de morir. Para empezar, el animal cuando se comía su sangre, pues lo teníamos que matar. O bueno, se tenía que morir el animal para poder ser consumida su sangre, pero aquí la persona no está muerta, está viva y puede volver a generar esa sangre, su cuerpo regenera esa sangre con el tiempo. Entonces, yo no veo inconvenientes en cuanto a la transfusión de sangre, porque no tiene nada que ver la transfusión de sangre con consumir la vida de una persona, o sea, consumir su sangre. Ni siquiera la estamos comiendo, no es por placer, es por una necesidad. Hacemos lo mismo que Cristo hizo, dar su vida por otras personas, su sangre por otras personas.
Los verdaderos cristianos tenemos una obligación sagrada que nos habla aquí la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo número 10. Repito, hermanos, es la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo número 10, que dice: Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Una de las cosas que podemos hacer nosotros para ayudar a las demás personas, como dice aquí, ser buenos con todos, en especial con la familia de la fe, o sea, con toda la familia de creyentes, no solo de nuestra religión, sino cualquier persona que acepta a Jesús y ha consagrado su vida. Esa es la familia de la fe en realidad. Bueno, no solo a ellos, sino a los que inclusive no creen, tenemos que ser buenas personas. Podemos donar sangre. No es malo hacerlo. Sin embargo, también quiero decirles algo. No significa que sea una obligación. Si algún cristiano lo ve como algo malo y simplemente su conciencia no se lo permite, no lo haga. Pero no obligue a los demás a hacerlo. Es una decisión personal. Nosotros no observamos ningún problema, pero si alguien lo quiere hacer, o más bien no lo quiere hacer, pues adelante, es su conciencia y cada quien va a dar cuentas a Dios. Yo no voy a dar cuentas por usted ni usted por mí. No puedo obligarlo, ni debería alguien de obligarlo a usted a tomar esas decisiones que tienen que ver con su vida y su consagración. Usted tiene que mantener vivo y preservar ese templo que Dios le ha dado. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces su obligación es mantenerlo a salvo. Pero siga usted lo que diga la Biblia. No obligue a los demás a hacer lo que usted cree que es correcto, porque como vimos, solo son interpretaciones. Puede que estemos bien, puede que estemos mal, pero es importante por eso estudiarlo y verlo en contexto, no solamente tomar algunos textos pues salteados fuera de contexto, porque entonces sí vamos a entender cosas muy diferentes. Aquí, bueno, hermanos, pues se nos habla de eso, ¿no? Que, bueno, debemos de ser personas que hagan el bien a todas las personas, y la única forma, pues también puede ser compartiendo nuestra vida, nuestra sangre, con otras personas, tal como el Señor Jesucristo lo hizo. Jesús dio su sangre por nosotros. Vamos a leer también, hermanos, primera de Juan, es la primera carta de Juan, capítulo 3:16, es primera de Juan 3:16. Que dice lo siguiente, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Jesús puso su vida, su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros. ¿Y qué nos dice la Biblia? Debemos de dar nuestras vidas, o sea, nuestra sangre, por los hermanos. Entonces, si está en nuestra posibilidad compartir nuestra vida para preservar la vida de nuestros hermanos, yo no veo ningún inconveniente, porque no es por un tema ceremonial, no me están matando para poder darle vida a otra persona, simplemente estoy compartiendo mi vida. No la estoy dando, la estoy compartiendo en ese momento. Hay muchas formas en que se puede interpretar esto, pero creo que uno de los más importantes es que estoy tratando de ayudar a mi hermano y no tiene nada de malo. Entonces, hasta ahí, bueno, quiero dejar ese punto. Por último, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, que dice, en el 5:8 nos menciona: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, hermanos, si algún miembro de nuestra propia familia, un pariente cercano, o uno de nuestros hermanos carnales o en Cristo, un amigo cercano, necesita sangre para poder mantener su vida, no vemos razón bíblica por la cual un hijo consagrado de Dios, un hijo de Dios, un hijo de Jehová a través de Jesucristo, no pueda donar sangre para este propósito. Porque es un propósito noble, está compartiendo su vida con otras personas, está dando su vida por otras personas también, tal como Jesús. Jesús dio su sangre, estamos dando nuestra sangre por nuestros hermanos. Si un individuo, hermanos, si una persona específicamente, como les comentaba, no se siente cómodo con la idea de dar sangre o recibir sangre, nosotros lo comprendemos. Sin embargo, esto, bueno, hermanos, se debe de hacer por una conciencia limpia. Si usted cree que es malo, bueno, no lo haga. Pablo nos recomienda eso precisamente en la carta a los Romanos capítulo 14. Ahí habla sobre temas de conciencia en Romanos capítulo 14. En el último versículo, ya en los últimos versículos nos dice en el 22-23. Desde el 21 voy a leer, desde el 20 es más, vamos a leer.
19, hermanos, porque está muy interesante, desde el 19 hasta el 23, dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que a tu hermano haga tropezar, o que se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque lo que no se hace con fe, porque no lo hace con fe, repito, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, hay temas aquí de interpretación. Aquí Pablo hablaba de la comida específicamente. Sin embargo, Pablo nos dice cosas muy importantes. No, cuando son temas de interpretación, no obligar a los demás a creer lo mismo que nosotros. Y segundo, y muy importante, hermanos, es hacerlo por fe. O sea, estúdielo y tome usted su decisión, pero no deje jamás que un humano le obligue a hacer las cosas. Si usted quiere hacerlo para mantenerse prácticamente limpio y cree que es algo malo, adelante, pero no es correcto que usted permita que alguien lo obligue. Para mí, yo les digo, para mí, para muchos estudiantes de la Biblia, si no es que casi el 100% de todos los estudiantes de la Biblia, no aceptaríamos jamás que alguien nos diga qué es lo que debemos de creer. Tenemos que asegurarnos con las Escrituras. Y nunca vamos a dejar ni a permitir que alguien domine nuestras conciencias, un humano domine nuestras conciencias, y no debemos permitir que alguien haga lo mismo con los demás. Nosotros tratamos de enseñar a cada uno de los que nos escuchen a que debemos de estudiar y tomar nuestras propias determinaciones. Somos hijos de Dios, y los hijos de Dios, a través del Espíritu Santo, pueden entender las cosas profundas de Dios. Esa es la promesa que nos hace la Biblia. Entonces, hermanos, pues ese ha sido el estudio de hoy, tomado, como les comento, de un folleto que analiza prácticamente las creencias de los testigos de Jehová de la iglesia Bible Standard Ministries. Ese folleto, bueno, se encuentra en la red, en su página oficial, si alguien quiere buscarlo. No son estudiantes de la Biblia, porque provienen de la misma rama que nosotros, que los testigos de Jehová. Sin embargo, aunque mantenemos más similitudes con ellos, no del todo, y bueno, no somos una sola religión con ellos. Ellos sí son un tercer grupo de estudiantes de la Biblia exitoso, que se encuentra principalmente allá en Europa. Pero bueno, lo digo porque, bueno, si estoy utilizando también sus materiales, es propio que le dé también, pues, el mérito que se corresponde a lo que ellos también han postulado. Me ha parecido muy interesante esa información y bueno, se los presento en este video. Agradezco, bueno, hermanos, que sigan visitando este canal. Dudas, comentarios, solicitudes para videos sobre estudios bíblicos, bueno, pueden enviarlos al correo que, bueno, viene en la pantalla. Se los comento, es estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com, estudiantesrigurososdelabiblia@gmail.com, o bien pueden enviar también por WhatsApp sus solicitudes para videos, preguntas, solicitudes de estudio bíblico, o pueden solicitar también literatura de los estudiantes de la Biblia en versión PDF a través del WhatsApp más 52 17 29 810 38 12. Repito, más 52 1 72 98 10 38 12. Repito, más 52 1 72 98 10 38 12. Si no se han suscrito al canal, hermanos, les pido que se suscriban, opriman la campana que viene encerrada, pues, en unos símbolos que parece que está vibrando, para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a este canal. Compartan el video con otras personas si creen que les puede ser de apoyo. Es importante, hermanos, que estos videos se utilicen para ayudar a las personas. No los utilicen para destruir la fe de otras personas, porque ese no es el objetivo. Entonces, compártanlo con quien crean que les pueda ser de apoyo. Si están en una situación como la que se habló hoy, bueno, tal vez les pueda servir a los hermanos para tomar una decisión un poco más sensata directamente de las Escrituras. Bueno, hermanos, me despido, como siempre, con las palabras de Corintios, palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Se encuentran en 2 Corintios capítulo 13, versículo número 14. Es 2 Corintios capítulo 13, versículo número 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.